Buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a hacer un repaso de esta hermosa materia que es la trigonometría, ¿sí? Es una parte de la matemática que nos sirve mucho para trabajar todo lo que es triángulos, triángulos rectángulos y es un tema de vital importancia para la universidad. Mira, yo te digo una cosa. Cuando uno ingresa a estudiar una carrera, por ejemplo, una ingeniería, en la ingeniería estos conceptos de trigonometría se aplican de una forma impresionante. Por ejemplo, cuando uno está haciendo problemas de física, de diagramas de fuerzas, o por ejemplo en cálculo. O sea, este tema es de vital importancia para tu vida profesional. Por eso hoy te animo a que con la ayuda de Dios tú dispongas tu corazón para aprender este tema. Es un tema que es bien interesante y que te va a servir bastante para esa vida profesional. Si realmente quieres ser excelente, si ya realmente quieres prepararte para el camino a la excelencia, este tema lo debes de dominar, ¿sí? Entonces recuerda que lo que necesitas primero es un lápiz, una hoja, apartarte en un lugar donde nadie te interrumpa, nada de redes sociales, nada de celular y que por favor te puedas concentrar bien en este tema. Este tema es bien interesante, así que por favor, en el corto tiempo que vamos a estar acá, mucha atención. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente: funciones trigonométricas. Primero que todo, vamos a recordar que un triángulo rectángulo es este, por ejemplo. Un triángulo rectángulo, ¿qué es? Como su nombre lo dice, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, que tiene un ángulo de 90, ¿sí? Como tú lo puedes ver, este ángulo de acá es un cuadradito. Este cuadradito significa que este ángulo es un ángulo de 90 grados. A este triángulo se le llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Muy bien. En un triángulo rectángulo, otra cosa que tienes que saber es que un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, y esta hipotenusa es el lado más largo siempre, y es el lado que está al lado opuesto, es el lado opuesto al ángulo de 90. Este es el ángulo de 90 y al lado opuesto, este lado opuesto, el que está al frente, es la hipotenusa. Y el triángulo rectángulo también tiene dos catetos, que son los lados menores, estos dos catetos. Entonces hay uno que se llama cateto opuesto y otro cateto adyacente. ¿De dónde salen estos nombres? Bien sencillo. Mira, este ángulo que tú ves acá es un ángulo teta, un ángulo cualquiera, puede ser 20, 30, 45, 60. Entonces, el lado que esté al frente de ese ángulo, o sea, el que esté opuesto, este que está opuesto, pues se llama cateto opuesto. ¿Cateto opuesto a qué? ¿Cateto opuesto a qué? Al ángulo, ¿sí? O sea que este sería el cateto opuesto a este ángulo. Mientras que el cateto que esté enseguida del ángulo, o sea, el que esté como al lado del ángulo, el que esté pegado al ángulo, se llama cateto adyacente. Adyacente significa que está enseguida, que está cercano, ¿sí? Entonces el cateto que está al lado del ángulo se llama adyacente, mientras el que está opuesto, el que está al frente, se llama cateto opuesto. Entonces eso es lo que tenemos que aprendernos, que todo triángulo rectángulo tiene un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Ok, continuemos. Entonces, viene algo bien interesante, y es lo siguiente, y es que tú debes de recordar a qué es igual el seno, a qué es igual el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Eso es un tema que se ve en los últimos grados del colegio. Vamos a recordar cómo es que se sacan estas funciones trigonométricas. Entonces, para esto vamos a aprendernos una regla bien interesante. Eso se llama la mnemotecnia. Recuerda que la mnemotecnia es una estrategia para recordar temas que son bien importantes en tu universidad, en las materias de física, química, matemáticas, y que esa táctica de la mnemotecnia me ha ayudado a mí a alcanzar muy buenos resultados académicos, muy buenas notas en la universidad e incluso en los posgrados. Entonces, ¿la mnemotecnia en qué consiste? En que tú puedes asociar una fórmula o un concepto, lo puedes asociar con una palabra, con una historia, de tal forma que en el momento de un examen tú lo puedas recordar de forma sencilla. En este caso, vamos a aprendernos qué es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante con una palabrita, con esta palabra. Coca, coca, HH. Entonces vas a aprenderte esta palabra. Coca, coca, HH. Mira, ahí está. Coca, coca, HH. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es
poner una línea de fraccionario aquí en cada función y arriba vamos a comenzar así, coca, coca, HH, ¿sí? Entonces escribo arriba. Y esa es la parte del numerador. Cada función de estas es un fraccionario, ya tenemos el numerador. Ahora vamos a poner el denominador. Entonces, ¿cómo ponemos el denominador? También con la misma palabra, pero de abajo hacia arriba. O sea, nos vamos a ir en sentido contrario. ¿Cómo? Así, mira. Coca, coca, HH. Entonces, esa palabrita la pusimos primero hacia arriba, así como está, mira. Coca, coca, HH, arriba. Y después me devuelvo de la misma forma hacia arriba. Coca, coca, HH, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, arriba Coca, coca, HH y después abajo Coca, coca, HH. Esa es la forma en la que uno se puede aprender el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tú dirás, bueno, profesor, pero ¿cómo así? ¿Esto cómo funciona? Bien sencillo. Por ejemplo, el seno es co sobre h. ¿Qué es co? Cateto opuesto. O sea que el seno es ¿qué? Cateto opuesto sobre h. ¿Y h quién es? La hipotenusa. O sea que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por ejemplo, el coseno ¿qué es? Es k sobre h. O sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Mira, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿La tangente qué es? Es co sobre k. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Entonces, con esta regla mnemotécnica uno puede recordar fácilmente a qué es igual cada una de esas funciones, ¿sí? Entonces, otra cosa que te quería comentar. Mira que el seno es co sobre h y es lo inverso de la cosecante, mira. Mira que la cosecante es h sobre co. Es esto mismo de acá arriba, pero invertido, ¿sí? O sea que, ¿qué decimos? Que el seno es la inversa de la cosecante. Por ejemplo, el coseno, mira el coseno, es k sobre h. Y si tú miras la secante, es h sobre k. O sea que el coseno es la inversa de la secante. Y lo mismo, mira, la tangente es co sobre k y la cotangente es k sobre co. O sea que la tangente es la inversa de la cotangente. Eso es importante también que lo tengas en cuenta para tu estudio. Muy bien, ahora repasemos algo que es bien interesante, que se llaman los cuatro cuadrantes. Entonces, recuerdas que cuando uno ve en el colegio el plano cartesiano es simplemente el eje X y el eje Y. Entonces, esto divide el plano en cuatro regiones. La primera región es el cuadrante 1, ¿sí? Como su nombre lo dice, son cuadrantes porque son cuatro. Entonces, tenemos que recordar que este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4, donde cada cuadrante siempre se denota con números romanos, ¿sí? Entonces sería siempre en este orden, en el sentido contrario al reloj, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Esos son los cuatro cuadrantes, los tenemos que acordar. Ahora, ¿para qué vamos a recordar estos cuatro cuadrantes? Para recordar el signo de las funciones trigonométricas. ¿Cuál es el signo de las funciones trigonométricas? Entonces, para eso nos vamos a aprender otra regla mnemotécnica, como tú lo puedes ver acá. Esta regla mnemotécnica nos va a servir para saber cuáles son positivos en cada cuadrante. Entonces nos vamos a aprender esta palabrita. Todos sentimos tantas cosquillas. Esa es la regla mnemotécnica para aprendernos los signos, ¿sí? Entre más exagerada sea la frase de la regla mnemotécnica, más se va a acordar. Por eso lo vamos a poner así. Todos sentimos tantas cosquillas. Entonces, si tú te recuerdas de esta regla mnemotécnica, simplemente es bien sencillo acordarse de cuál es positivo. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que vamos a decir? Que en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. ¿Cómo así que todas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, en el segundo, ¿quién va a ser positivo? El seno, mira. Seno de sentimos, el seno. El seno es positivo en el segundo cuadrante. Entonces es positivo el seno. Y también es positiva su inversa. Recuerda que su inversa, la inversa del secante es la cosecante, según lo que vimos ahorita. Ahora en el tercero, ¿quién es positiva? La tangente. La tangente es positiva. El resto son negativos, ¿sí? Pero entonces, ¿quién es positiva? La tangente y la cotangente, que es la inversa. Entonces la tangente y la cotangente son positivas. El resto son negativos aquí, el resto. ¿Cómo así que el resto? El seno, el coseno, ¿sí? Etcétera. Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es positiva? El coseno.
y su inversa. ¿Cuál es su inversa? La secante, ¿sí? Entonces, esas dos son positivas. El resto va a ser negativa. ¿Cómo así que quiénes son negativas? El seno, la tangente, la cotangente. O sea, todas las otras, aparte de las dos que vamos a definir, siempre van a ser negativas. Entonces, esos son los signos positivos. Aquí es positivo todos, aquí es positivo el seno y la cosecante, aquí es positivo la tangente y la cotangente, y aquí es positivo el coseno y la secante. Entonces, esto nos va a servir bastante para resolver problemas aquí, ¿sí? Esto es lo que precisamente te acabo de explicar. En el segundo cuadrante es positiva el seno y la cosecante. Aquí pues son positivas estas dos. El resto son negativas, o sea, todas estas van a ser negativas. Por ejemplo, en el tercero es positiva la tangente. Entonces, la tangente y la cotangente en este tercero son positivas, ¿sí? Estas dos son positivas. El resto van a ser negativas. ¿Cuáles son negativas? El seno, el coseno, la secante y la cosecante. Y en el cuarto es positiva el coseno. Entonces, esta es positiva y también su inversa, mira. Estas dos son positivas. O sea que las otras son negativas. ¿Cuáles? El seno, esta y esta, ¿sí? Entonces esto es lo que nos tenemos que acordar de que los signos de los cuatro cuadrantes siempre se hacen con esta regla que se llama todos sentimos tantas cosquillas. Ok, muy bien, continuemos. Ahora vamos a aprendernos algo, y es que en la mayoría de exámenes siempre te van a preguntar los ángulos notables. ¿Cómo así? Te van a preguntar cuál es el seno y cuál es el coseno, por ejemplo, de 0 grados, de 30 grados, de 45, de 60 y de 90. Estos se llaman los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Aquellos que van de 30 en 30, mira, 0, 30, 60 y 90, incluyendo el 45, ¿sí? Estos ángulos que van de 30 en 30, incluyendo el 45, son los ángulos notables. Entonces vamos a aprendernos otra regla mnemotécnica para saber cuál es el seno y el coseno de estos ángulos. Recuerda que las reglas mnemotécnicas te van a ayudar bastante para tu vida universitaria. Siempre es bueno tener esas reglas para evocar, para recordar las fórmulas que necesites. Entonces, ¿cuál es la regla mnemotécnica que nos vamos a aprender aquí? ¿Cuál es la que te vas a aprender aquí? Es la siguiente. Primero que todo, vas a poner unas líneas de fraccionario y vas a poner abajo de esas líneas 2, el 2, ¿sí? Mira, pongo todo sobre 2, ¿sí? Tanto en el seno como en el coseno. Esos van a ser los denominadores. Ahora vamos a poner los numeradores. Los numeradores, entonces lo que vas a hacer es así: raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Te vienes de izquierda a derecha. Esos son los numeradores. Y con el coseno va a ser lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Cómo así? Así, raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Entonces, al hacer esto, inmediatamente ya sabemos cuál es el seno y el coseno de estos ángulos de acá. Esta es la regla que tú te vas a aprender para recordar siempre cuál es el seno y el coseno de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Te voy a hacer un ejemplo. Dime tú, según esta tablita, ¿cuánto es el seno de 60? A ver, dime cuál es el seno de 60. Pues aquí tú lo puedes ver, mira, 60, seno, el seno de 60 vale este valor que tú ves acá, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Mira, por ejemplo, este. ¿Cuál es el seno de 90? A ver, dime cuál es el seno de 90. Entonces, si tú lo buscas en la tablita, es esto, mira, raíz de 4 sobre 2. Pero, antes de anotar el valor, tú te das cuenta de lo siguiente. Que raíz de 4, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? Y 2 sobre 2, ¿cuánto da? 1. Por lo tanto, podemos decir que el seno de 90 vale 1, ¿sí? Entonces, es algo bien importante. Es que si el valor tiene raíz exacta, pues uno lo resuelve y hace la operación. Raíz de 4 da 2 sobre 2, 1. Vamos a hacer otro ejemplo. El coseno de 90, mira. El coseno de 90, si tú lo ves en la tabla, vale raíz de 0 sobre 2. ¿Pero cuánto es raíz de 0? Raíz de 0 da 0. ¿Y 0 sobre 2 cuánto da? 0. O sea que el coseno de 90, como tú lo puedes ver, da 0. Y así de esa misma forma se hace el seno y el coseno de cualquiera de estos ángulos. Entonces, esta tablita te va a ayudar bastante para que tú practiques las funciones trigonométricas de los ángulos notables. A ver, te voy a hacer otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más complejo. ¿A qué es igual la tangente de 45? A ver, en la tabla, ¿qué dice? ¿Cierto que en la tabla no está? Mira que en la tabla está solamente seno y coseno.
Pero resulta que tú teniendo el seno y el coseno puedes hallar la tangente. Hay una formulita que te vas a aprender que dice que tangente es igual a seno sobre coseno. Tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, si tú te acuerdas de esa formulita, que tangente es igual a seno sobre coseno, entonces podemos decir esto, mira, tangente es igual a ¿qué? A seno de 45 sobre coseno de 45. ¿Y estos dos valores están en la tabla? ¿Sí o no? Claro que sí. Míralo acá, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Ah, eso es otra nota que te quiero decir. Para el ángulo de 45, el seno es lo mismo que el coseno, ¿sí? Entonces, si reemplazamos estos dos valores en esta fórmula de acá, si los reemplazamos, mira cómo queda. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, y obviamente como arriba está el mismo número que abajo, pues me va a dar 1. O sea que la tangente de 45 grados es igual a 1. Y así tú puedes hacer la tangente de cualquiera de estos ángulos que están acá, ¿sí? Entonces, eso es algo bien interesante, es que tú con esta tablita puedes sacar el seno, el coseno y la tangente. Ahora, te doy una aclaración. Imagínate que también puedes sacar las otras tres funciones. ¿Cómo así que cuáles otras tres? Por ejemplo, la cotangente. La cotangente sería la inversa de la tangente. O sea, 1 sobre 1. Coges este valor y lo inviertes. Pues 1 sobre 1 da 1, ¿sí? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Digamos que yo quisiera hallar la cosecante del seno. La cosecante. A ver, recordemos algo. Voy a devolver un poquitico. Voy a devolver. Mira, aquí estos ángulos que nosotros tenemos aquí. Estos valores que nosotros tenemos. Vamos a recordarlos. Para que tú lo sepas bien cómo es que es. Míralos acá. A ver. Por ejemplo, digamos que yo voy a hallar el seno. Digamos que voy a hallar la cosecante de 45. Entonces, la cosecante de 45, tú te haces la pregunta. ¿La cosecante es la inversa de quién? Mira esta flechita. La cosecante es la inversa del seno. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que si el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces la cosecante es la inversa. ¿Cómo así que la inversa? Es invertir esto. O sea, la cosecante sería 2 sobre raíz de 2. Así de sencillo. Por ejemplo, si tú fueras a hallar la secante, vamos a hacer otro ejemplo, la secante de 60. La secante de 60 es, ¿qué sería? A ver, la secante es la inversa de quién? Secante es la inversa del coseno, según esta rayita que tú ves acá. O sea que buscas el coseno en la tabla. El coseno en la tabla es esta. El coseno de 60 vale raíz de 1 sobre 2. O sea, que la secante sería invertir. Sería 2 sobre raíz de 1. Y así se hacen estas dos, la secante y la cosecante. Y lo mismo la cotangente. La cotangente simplemente sería, primero hallar la tangente, primero hallo la tangente con esta formulita, con seno sobre coseno, hago las operaciones y lo que me dé al final lo invierto. Y esa va a ser el valor de la cotangente. Esta es la forma bien sencilla de uno aprender todas las funciones trigonométricas de estos ángulos que tú ves acá. Entonces recuerda cómo salió la tablita y la puedes repasar cuando tengas un examen. Ok. Sigamos con el repaso. De grados a radianes. Entonces, algo bien importante, que es esto, mira. Que pi radianes, voy a poner aquí, voy a cambiarlo, pi radianes es 180 grados. Esto te lo tienes que aprender. Pi radianes es 180 grados. Recuerda que los ángulos uno los puede dar en radianes o los puede dar en grados. Entonces, para aprenderse esta regla, yo tengo una regla mnemotécnica. Esa regla mnemotécnica, pues es muy exagerada, es un cuento pues chistoso y hasta ridículo, pero no importa. Entre más chistoso sea, entre más ridículo sea, menos se te va a olvidar la regla mnemotécnica. Entonces te voy a decir la regla mnemotécnica que yo le sugiero a algunos estudiantes para que se aprendan esto. Entonces, a ver. La regla es la siguiente. Imagínate que tú vas por la calle. Tú vas por la calle y vas caminando por el andén. Entonces escuchas que atrás te pita un carro. Te pita un carro así. Pi, pi, que sería este valor. Pi. Y vas a tener en cuenta que que el carro te está pitando. No te está pitando con el pito usual de los carros, sino que te está pitando es con el radio. O sea, imagínate que alguien te está pitando,
pi, pero con el radio del carro. Entonces va a ser así, pi rad, con el radio, pi radianes, y entonces te está pitando con el radio, pi, y tú lo que haces es que volteas a mirar hacia atrás. O sea, das media vuelta, o sea, das 180 grados. ¿Sí? Esta regla, con esa regla mnemotécnica, ya te aprendiste que pi radianes es 180 grados. Mira lo sencillo. Es bien sencillo. Ahora, esa regla yo me la inventé, pero tú te puedes inventar otra. Si no te gusta esa historia, pues te inventas una historia que te guste más. ¿A qué es lo que yo te quiero animar? A que tú emplees la regla de la mnemotecnia. La mnemotecnia te va a ayudar bastante para los exámenes. A mí me ha ayudado mucho. Para la universidad, para el colegio, para los posgrados me ayudó bastante la mnemotecnia. Entonces vamos a continuar cómo pasar a los otros grados. Entonces mira lo sencillo, como ya sabemos que pi es 180 grados, pi radianes son 180 grados, entonces muy bien sencillo. ¿A qué sería igual a pi medios? Pues pi medios simplemente es 180 sobre 2, o sea la mitad de 180. ¿Cuánto es la mitad de 180? 90. Lo mismo, ¿cuánto sería pi tercios? O sea, coger 180 y lo divides entre 3. ¿Cuánto da 180 dividido entre 3? 60. Lo mismo, 180 sobre 4, 45. O sea que pi cuartos es 45. ¿Cuánto da pi sextos? O sea, 180 sobre 6, 30. Entonces mira lo sencillo que salen las otras funciones. Es bien importante que siempre que tú veas esto en radianes, siempre que veas pi, te están hablando de radianes. Y estos ángulos es mejor siempre pasarlos a grados, ¿sí? Siempre que te tienen, por ejemplo, pi medios, inmediatamente tienes que escribir 90 grados. Cuando te digan pi tercios, tienen que escribir inmediatamente 60. Cuando te digan pi cuartos, inmediatamente 45. Y cuando te digan pi sextos, inmediatamente 30. Entonces esto siempre lo tienes que hacer y es bien importante para facilitar el problema. Muy bien, continuemos. La última parte del repaso es esta. Saberse las identidades. Hay unas identidades que son básicas y que las tienes que dominar, porque esas siempre las preguntan en los exámenes. ¿Cuáles son esas identidades? Son estas, mira. Primero, el seno de una suma de ángulos. Mira, seno de A más B. Ojo, no estaría bien si decimos que seno de A más B es seno de A más seno de B. O sea, yo no puedo aplicar la ley distributiva aquí. No. Lo que tengo que aplicar es esta fórmula. ¿A qué es igual el seno de A más B? Mira, es el seno de A por el coseno de B más seno de B coseno de A. Esta formulita hay que aprendérsela. Lo mismo está acá abajo. Mira, es la misma, pero en vez de menos aquí, se le pone menos acá. ¿Sí? Seno de A menos B sería seno de una resta. Seno de A por coseno de B menos seno de B por coseno de A. Listo. Lo mismo, estas mismas fórmulas que funcionan para el seno también existen para el coseno. Entonces para el coseno ya cambia algo. Y es lo siguiente, que coseno de A más B es coseno de A por coseno de B. O sea, ya no es seno por coseno, sino coseno por coseno, ¿sí? Entonces, coseno de A por coseno de B. Y aquí se cambia el signo siempre. En el coseno, si aquí es más, aquí es menos, ¿sí? Se cambia. A diferencia del seno, mira que en el seno el signo se conserva. Aquí es más, aquí es más, aquí es menos, aquí es menos. Entonces, aquí sería coseno de A por coseno de B menos seno de B, seno de A. Y lo mismo con la resta. Con la resta es exactamente la misma fórmula, pero en vez de ser más, aquí es menos. Y en vez de ser aquí menos, aquí es más. Y la tangente tiene estas dos formulitas. La tangente de A más B, ¿qué sería? Tangente de A más tangente de B sobre 1 menos tangente de A por tangente de B. Ahora, este signo de acá arriba siempre es el de acá. Y el de abajo siempre va a ser opuesto al de arriba, ¿sí? Por ejemplo, la tangente de A menos B, mira, es tangente de A menos tangente de B, porque el signo de este siempre va a ser este mismo, siempre estos dos van a ser iguales, y abajo va a ser 1 más, va a ser diferente al de arriba, ¿sí? 1 más tangente de A por tangente de B. Estas son fórmulas básicas de seno, coseno y tangente, de suma y diferencia de ángulos, de suma y resta de ángulos. Y por último, lo otro que te tienes que aprender es estas otras tres identidades, que quiere decir lo siguiente, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. ¿Cómo así? Por ejemplo, si aquí tuviera 30, ¿cuánto sería 90 menos 30? 60, ¿cierto? Entonces yo aquí diría que el seno de 30 es igual al coseno de 60. En otras palabras, el seno de un ángulo es igual al coseno de lo que le falta para llegar a 90. O sea, el coseno de su complemento. Por ejemplo, si aquí tuviera seno de 40, yo diría que es igual al coseno de lo que le falta para llegar a 90. O sea, 50. Seno de 40 es igual a coseno de 50.
Y lo mismo con esta. El coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Y la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. Por ejemplo, tangente de 30 es igual a cotangente de 60, ¿sí? Que es lo que le falta para llegar a 90. Por ejemplo, tangente de 20 es igual a cotangente de 70, ¿sí? Esto es lo que nos tenemos que memorizar, lo que hay que acordarnos para comenzar a hacer los problemas. Entonces, vamos a hacer, para que tú entiendas cómo se aplican estas reglas a los problemas, vamos a hacer 11 problemas. Estos 11 problemas los vamos a hacer bien paso a paso para que tú los entiendas, para que los practiques en tu casa. Recuerda el consejo que yo te di una vez. Siempre que tú veas la resolución de un problema, vuélvelo a hacer tú mismo o tú misma hasta que entiendas. Tú dominas un tema solamente cuando tú puedas hacer los problemas solo, sin mirar. Entonces lo que tú vas a hacer es mirar cómo yo los resuelvo acá y ya tú después los repites hasta que los hagas independientemente. Cuando tú los hagas solo o sola, ya sabes que entiendes el tema. Esto es un consejo que yo le aprendí a mi profesor de colegio, Wilson Laverde. Nunca lo voy a olvidar, un excelente maestro. Y él siempre me decía, Luis Fernando, cuando no entiendas algo en el colegio, simplemente te vas para tu casa y vuelves a hacer lo mismo, el mismo problema varias veces hasta que lo puedas hacer sin mirar lo que hizo el profesor. Entonces este es el consejo que te voy a dar a ti. Muy bien, vamos a comenzar con el problema 1. Dice, hallar todas las funciones trigonométricas de los ángulos A y B. Este es el ángulo A y este es el ángulo B. Sabiendo que C minúscula es igual a 7, este C es igual a 7 y este B es igual a 2. O sea, me están dando dos lados del triángulo, ¿sí? En otras palabras, tenemos esta situación, mira. C vale 7 y B vale 2, ¿sí? Entonces tú donde está C, pone 7 y donde esté B, pone 2. Aquí está, ¿sí? Entonces, en este triángulo tienes que hallar todas las funciones. ¿Cómo así que todas? Tienes que hallar el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hallar todas las funciones? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es lo siguiente, es hallar el otro lado que falta. Tienes que hallar este otro lado, tienes que hallar cuánto vale A. Entonces yo te hago una pregunta. A ver si recuerdas. Si yo tengo este triángulo rectángulo y tengo dos lados, ¿cómo puedo hallar este lado? ¿Utilizando qué fórmula, qué teorema? A ver si te acuerdas. El teorema de Pitágoras. Exacto, mira. Si tú tienes estos dos lados, este lado de acá va a ser, según el teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada, mira, de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Porque recuerda que este al cuadrado más este al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Recuerda que la suma de los dos catetos me da la hipotenusa al cuadrado. O sea que si tú quieres hallar un cateto, simplemente a la hipotenusa al cuadrado le restas el otro cateto. Aquí está, y le sacas la raíz. Esta operación da 3 raíz de 5. ¿Sí? Porque 7 al cuadrado da 49, 2 al cuadrado da 4, 49 menos 4 da 45, y la raíz de 45, raíz de 45 es lo mismo que decir 5 por 9, 45. Y la raíz de 9 es 3, entonces el 3 puede salir y queda el 5 dentro de la raíz. Entonces tengo que A vale 3 raíz de 5. Listo, ya hallaste ese lado. Entonces simplemente lo pones en el triángulo, mira. Lo pones acá, 3 raíz de 5. Y ya tienes los tres lados, mira. Y ya con los tres lados es bien sencillo ya sacar las funciones trigonométricas. Bien sencillo, porque te tienes que acordar de la regla que vimos por allá. El coca, HH. ¿Sí? Entonces, si tú recuerdas de eso, si tú te acuerdas de eso, entonces vamos al siguiente paso. Vamos a recordar a que es igual el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, si tú recuerdas la formulita de arriba, vimos que el seno de A es co sobre h. ¿Sí? Si recordamos la regla de coca, HH. Entonces, el seno de A, el seno de este ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa, co sobre h. Y el cateto opuesto a este ángulo A, ¿cuál es? Es 3 raíz de 5, mira. Entonces sería 3 raíz de 5 sobre la hipotenusa. O sea, este sobre 7, mira. Después el coseno, ¿a qué es igual? El coseno es igual a K sobre H. O sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, mira, es el cateto adyacente de este ángulo A, que sería 2, el cateto adyacente, 2 sobre 7, mira. Y la tangente es co sobre K. O sea que sería cateto opuesto, que es 3 raíz de 5, el cateto opuesto que esté a este ángulo de A, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es 2. O sea, 3 raíz de 5 sobre 2. Así es que hallas el seno, coseno y la tangente.
Y las otras las hallas de la misma forma. Recuerda lo que yo te dije, que la cotangente es la inversa de la tangente. O sea que simplemente es invertir este valor, mira. Se invierte acá. Lo mismo, el coseno es la inversa de la secante. O sea que se invierte este de acá. Se invierte 2 séptimos, me da 7 medios. Y la cosecante es la inversa del seno. O sea que si tú inviertes esto, me da esto. ¿Sí? 3 raíz de 5 sobre 7, si lo inviertes le da 7 sobre 3 raíz de 5. Y ya resolvimos el problema. Mira lo sencillo. ¿Qué es lo básico que hay que aprenderse acá? Que hay que utilizar primero el teorema de Pitágoras. Y segundo, aprenderse a utilizarlo de Coca-Coca-HH. ¿Sí? Y ahí ya con eso puedes sacar todas las funciones trigonométricas. Ok, muy bien, vamos a continuar. ¿Qué tal? Vamos hasta aquí. Muy bien, espero que estés entendiendo. Si ya sabes que si no, entonces te devuelves tú solito, tú solita y lo haces hasta que te den las respuestas. Muy bien, continuemos. Problema número 2. Dada la función tangente de teta igual a 5, hallar seno de teta y coseno de teta. Entonces, a ver, ¿cómo se hallaría esta? ¿Cómo se podría hallar esto? Dada la función tangente de teta igual a 5, hallar el seno y el coseno. En otras palabras, te están dando la tangente y te piden el seno y el coseno. ¿Cómo lo hallarías tú? Dime. ¿Se te ocurre algo de pronto? Bueno, yo te voy a dar una pista. ¿Qué tal si dibujas el triángulo rectángulo? Dibujas el triángulo rectángulo y con este dato de tangente de teta es igual a 5, vas a anotar aquí los valores. ¿Cómo así que los valores? Mira, vamos a recordar lo siguiente. Primero que todo, tangente es igual a 5. Yo puedo decir que 5 es lo mismo que 5 sobre 1, ¿cierto? Porque todo número sobre 1 pues da el mismo número. O sea, tangente de teta es igual a 5, que es lo mismo que decir 5 sobre 1. Mejor dicho, tú le pones un 1 debajo, ¿sí? Listo. Hasta el momento vamos bien. Ahora mira lo siguiente. Hay que recordar según la regla del Coca-Coca-HH, recordemos que tangente es ¿qué? Es co sobre k. Mira. Entonces, ¿tú qué pones en este triángulo? Simplemente pones lo siguiente. El cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 1. Esto es lo que tienes que poner. Así de esta forma, mira. El opuesto va a ser 5, el opuesto a este ángulo. El opuesto al ángulo teta. Y el adyacente, el K, el cateto adyacente va a ser 1, mira. Entonces en el cateto adyacente pones el 1. ¿Sí ves lo sencillo? ¿Cómo se puede de una función trigonométrica dibujar el triangulito? Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú qué crees que sigue? Necesitamos hallar ¿cuál lado? Este lado, ¿cierto? La hipotenusa. Pregunta, con estos dos lados, ¿cómo se puede hallar este lado de acá? ¿Cómo se puede hallar esta hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que esta hipotenusa es igual a 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, 5 al cuadrado que es 25 más 1 al cuadrado que es 1. 25 más 1 da 26 y la raíz de 26 queda indicada ahí. Esta es la hipotenusa. Entonces mira lo sencillo. Ya con el triangulito, cuando tú ya tengas los tres lados, siempre que tú ya tengas los tres lados de un triángulo rectángulo, ya puedes hallar todas las funciones. Entonces simplemente ya te quedas que halles el seno y el coseno. Con la regla de que yo te dije la otra vez, Coca-Coca-HH. ¿Qué quiere decir? Que el seno es co sobre h. O sea que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que el seno de teta sería 5 sobre raíz de 26. Y lo mismo el coseno sería adyacente sobre hipotenusa. O sea que sería 1 sobre raíz de 26. Y se acabó el problema. Eso era lo que había que hallar, ¿sí? Eso es, entonces simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras y empleamos la regla de Coca-Coca-HH. Ok, continuemos. Vamos a hacer esta, a ver, si entendiste el problema pasado ya puedes hacer este. Dice, dada la función seno de teta es igual a un quinto, hallar coseno y tangente. Entonces me dan el seno, hallar el coseno y la tangente. A ver, según lo que acabamos de ver, según lo que yo te acabo de explicar, ¿qué hay que hacer primero? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Dibujar el triángulo, ¿cierto? Tú dibujas el triángulo, entonces simplemente lo que tienes que hacer es dibujar el triángulo y saber el seno que es. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que este 1 sería el cateto opuesto y este 5 sería la hipotenusa. Entonces simplemente dibujas el triángulo, hallas el otro lado con el teorema de Pitágoras y con la regla de Coca-Coca-HH hallas el coseno y la tangente. Mejor dicho, este problema 3 se hace igual al problema que acabamos de hacer. Muy bien. Continuemos con el problema 4.
Dada la figura, calcular el seno de A, coseno de A y tangente de A. A ver, entonces tenemos este triángulo, mira. Este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto acá arriba, ¿sí? Un ángulo de 90. Entonces, como tú puedes ver, este triángulo lo dividen a su vez en dos triángulos. Lo dividen en este triángulo de la derecha y lo dividen en este triángulo de la izquierda, ¿sí? Entonces, te piden calcular el seno, coseno y la tangente de A. Entonces te piden el seno, coseno y la tangente de este ángulo de acá. Entonces ahí, ¿tú qué harías? A ver. Tú dirás, bueno, profesor, pues primero hay que tener cuánto vale cada cateto y la hipotenusa. Pero hay un problema, mira, es que este ángulo A es de este triangulito de aquí. Y en este triangulito de acá solamente tenemos esto que vale 12. Solamente tenemos el cateto opuesto. No tenemos ni este lado ni este lado. Entonces estamos en problemas. A ver, ¿tú qué harías para hallar ese seno de A? A ver, en este triangulito pequeño solamente tienes el 12 y no tienes ni esto ni esto. Pero en el triángulo grande sí tienes los tres datos. Mira que en este triángulo grande sí tienes el 20, que es la hipotenusa, tienes este cateto adyacente que es 16 y tienes este 12 que es el opuesto. O sea, para el ángulo B, para este ángulo B, sí tienes todos los datos. O sea que tú sí podrías hallar para el ángulo B el seno, el coseno y la tangente, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, mira. Digamos que el ángulo B sea teta, sea este ángulo teta. Entonces, ¿cuánto vale A? A ver, pregunta. Mira este triángulo de acá. Si este ángulo vale teta, ¿cuánto vale este ángulo A? ¿Tú qué me dices? ¿Cuánto valdría? Bien sencillo. El ángulo A es 90 menos teta. Profesor, ¿por qué? Por lo siguiente, mira. Si tú tienes este triángulo y en todo triángulo la suma de sus ángulos vale 180. Entonces en este triángulo los tres ángulos son este ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo C vale 90. O sea que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Pero como uno vale 90, pues simplemente la suma de estos dos de abajo me tiene que dar 90. O sea que si este ángulo B es teta, entonces A sería 90 menos teta. O sea, lo que le falta para llegar a 90. Por ejemplo, si esto vale 30, esto vale 60. Si esto vale 60, esto vale 30. Si esto vale 50, esto vale 40. ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que aprender. En otras palabras, para que me entiendas, el ángulo A es el complemento del ángulo B. ¿Cómo así que el complemento? Es lo que le falta a B para llegar a 90. Recuerda que los ángulos complementarios son aquellos que es lo que le falta para llegar a 90 al ángulo. Por ejemplo, el complemento de 20 es 70. El complemento de 60 es 30. Entonces, simplemente, si tú recuerdas la regla de los ángulos complementarios, que dice lo siguiente, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Mira, el seno de este ángulo A va a ser el coseno de su complemento. El coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. O sea que el coseno de A es igual al seno de B. Y la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. Entonces mira lo sencillo. El seno, el coseno y la tangente de A ya los tenemos. ¿Por qué? Porque el seno, el coseno y la cotangente de B ya los tenemos. Simplemente tú hallas el seno de... Por ejemplo, el seno de B... ¿El seno de B qué es? En este triangulito, ¿el seno de B qué es? Es cateto opuesto, que es 12, sobre hipotenusa, que es 20. Entonces el seno de B es 12 sobre 20. Y ese sería este valor. Y con este valor del seno de B ya tienes el coseno de A. Bien sencillo. Entonces simplemente a este triángulo de B, que es donde tienes los tres datos, hállale el seno, el coseno y la tangente. Y la cotangente, ¿sí? Con la regla de Coca-Coca HH. Le se lo hallas a este triangulito de acá. Y cuando ya tengas los valores del seno, coseno, tangente y cotangente, simplemente lo reemplazas en esta igualdad y ya tendrías el seno, el coseno y la tangente de A. Y eso es lo que piden. Bien sencillo. Entonces aquí aplicamos la reglita de que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Y las otras dos reglas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a seguir con el problema número 5. Dice, si coseno de teta es 7 décimos, 7 sobre 10, y teta está en el cuadrante 4, hallar seno de teta y tangente de teta. Entonces mira cómo se hace este problema. A ver, bueno, te hago una pregunta. A ver, ¿tú qué harías primero en este ejercicio? Mira que te dan el coseno es igual a 7 sobre 10. ¿Tú qué harías ahí en ese caso? Mira, ¿qué tal si se hace esto? Primero dibujas el triángulo.
triángulo rectángulo. Y vas a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, en los problemas anteriores. Te dan el coseno que vale 7 sobre 10. Entonces, bien sencillo, simplemente tú dices que coseno de teta es 7 sobre 10, lo que te dieron. Y ¿te acuerdas coseno qué es? Coseno es adyacente sobre hipotenusa, es K sobre H. Entonces simplemente dibujas los datos del cateto adyacente que vale 7. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Este 7 sería el cateto adyacente y este 10 sería la hipotenusa. Entonces mira, sería así, el cateto adyacente que vale 7 y la hipotenusa que vale 10. Simplemente los dibujas ahí, basándose en que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea que el 7 sería el adyacente y el 10 la hipotenusa. Entonces listo, con estos dos lados puedes hallar el tercero. ¿Cómo lo puedes hallar? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Eso da raíz de 51, porque es la raíz de 100 menos 49, o sea la raíz de 51. Eso se hace con el teorema de Pitágoras. Listo. Y ya con estos tres lados ya puedes hallar todas las otras funciones que te pidan. Puedes hallar el seno y puedes hallar la tangente, ¿sí? Entonces, sería así. Mira, tú simplemente sería, si vas a hacer lo siguiente, lo puedes interpretar de la siguiente forma. El seno de teta, que es igual, el seno es a cateto opuesto, 51 sobre la hipotenusa, sobre 10. O sea que el seno es raíz de 51 sobre 10. Pero hay que tener en cuenta algo, el signo. Entonces, como eso está en el cuadrante 4, mira, cuadrante 4 dice acá. Entonces, recuerda lo de todos sentimos tantas cosquillas. Entonces, en el cuadrante 4 es positivo, ¿quién? ¿Quién es positivo? El coseno, ¿cierto? El coseno, entonces, como el coseno es positivo y la secante también es positiva, que es la inversa, todas las otras son negativas. O sea, ¿quién es negativo? El seno es negativo y la tangente es negativo. Por eso es que aquí le pongo que el seno es menos y la tangente es menos, ¿sí? Porque estamos en este cuadrante. Solamente es positivo el coseno. Entonces, aquí la respuesta va a ser seno de teta es igual a menos raíz de 51 sobre 10 y la tangente de teta va a ser menos raíz de 51 sobre 7 porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí se acaba el problema. Bien sencillo. Muy bien, continuemos con esta. Si seno de teta es igual a menos 9 sobre 10 y está en el cuadrante 3, hallar coseno y tangente de teta. Entonces aquí, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? A ver, otra vez el triangulito, ¿sí? Y otra vez, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, ¿qué me dices? Decir que el seno de teta es 9 sobre 10. Y usted mira, profesor, un momento, falta un menos. No, todos los problemas que tú vas a manejar, los vas a manejar sin signos. Los signos solamente los vas a poner al final. Cuando analices lo de todos sentimos tantas cosquillas. Los signos se ponen es al final, al principio no. Entonces olvidémonos de este signo menos. Y haz de cuenta que solamente es 9 sobre 10. Entonces, seno es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerda la regla de Coca-Coca HH, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto sería 9 y la hipotenusa sería 10. Y simplemente vas a dibujar esto aquí. Así, mira, cateto opuesto vale 9 y la hipotenusa vale 10. ¿Qué sigue? A ver si me has entendido hasta el momento. ¿Qué seguiría? ¿Hallar qué? Este lado, ¿cierto? Que se halla ¿con qué? Con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces el teorema de Pitágoras, aplicándolo, sería la raíz de 100 menos 81. O sea, la raíz de 19. Y ya con estos tres lados, ya puedes hallar todas las funciones. Aquí te piden el coseno y la tangente. Entonces simplemente lo que haces es ya aplicar lo siguiente. ¿A qué sería igual el coseno? ¿Qué es lo que te piden? El coseno sería adyacente, raíz de 19, sobre la hipotenusa, raíz de 19 sobre 10, ¿sí? Y ese valor lo pones acá. Pero antes de eso hay que tener en cuenta los signos. Entonces los signos, ¿cómo son? A ver, eso está en el cuadrante 3, mira, está en el cuadrante 3. En el cuadrante 3, que es este cuadrante, ¿quién es positiva? ¿La qué? La tangente, ¿cierto? Y la inversa, o sea, la cotangente. El resto son negativos, ¿sí? Entonces aquí yo pongo que la tangente es positiva, mira, y el coseno es negativo, porque todos los otros son negativos. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es ya poner el resultado. El coseno de teta sería raíz de 19 sobre 10, o sea, este sobre este, y lo pones acá. Y la tangente va a ser opuesto sobre adyacente, o sea, 9 sobre raíz de 19, y lo pones aquí. Y ya, esa sería la respuesta, bien sencillo. Eso es lo que nos piden en el problema 6. Vamos para el problema 7. Listo, espero que estés entendiendo todo. Ya sabes que si no lo entiendes, te devuelves el video, lo repasas hasta que lo puedas hacer. Dice, halla los posibles ángulos θ
que están, hallar los posibles ángulos θ que están en el intervalo 0,2 pi. Recuerda que 0,2 pi es la vuelta completa, es 360, porque recuerda que pi es 180, 2 por 180 da 360, o sea que están en todo el plano, ¿sí? Desde 0 hasta 360. Hallar todos los posibles ángulos θ si A, seno de θ vale 1/2, B, coseno de θ vale 1/2 y C, tangente de θ vale -1. Entonces vamos a hacer este problema. Este problema es bien sencillo. Mira cómo se hace. Primero vamos a hacer la A. Entonces, ¿para qué valor el seno de θ vale 1/2? Recuerda la tablita que de allá arriba. ¿Te acuerdas de esta tablita? Esta tablita simplemente busca aquí para qué ángulo el seno vale 1/2. A ver, mira. Mira estos ángulos. ¿Para qué ángulo el seno vale 1/2? A ver, ¿cuál de estos es 1/2? Dime tú. ¿Cierto que es este? El de 30. Porque raíz de 1 vale 1. 1 sobre 2. Entonces mira que el seno de 30 es 1 sobre 2. O sea que ya tenemos el ángulo, ¿cierto? O sea que ¿para qué ángulo el seno vale 1/2? Para 30 grados, ¿sí? Mira, esta sería la respuesta 1. La respuesta 1 es que el ángulo vale 30 grados. Y tú me dirás, profesor, ¿cómo así? Es que hay varias respuestas. Sí, hay dos respuestas. Hay dos respuestas, ¿por qué? Porque recuerda que el seno, como aquí me están diciendo que son los 4 cuadrantes, vea, desde 0 hasta 360, entonces como me están diciendo que son los 4 cuadrantes, entonces el seno es positivo. Y recuerda en qué cuadrantes el seno es positivo. Siempre una función trigonométrica es positiva en 2 cuadrantes. O es negativa en 2 cuadrantes. O sea, siempre van a haber dos posibles soluciones. En otras palabras, recordemos lo de todos sentimos tantas cosquillas. A ver, el seno, ¿dónde es positivo? El seno, porque aquí me dice que seno de θ es igual a 1/2. Entonces es positivo en el primer cuadrante, que todos son positivos, que sería esta respuesta 1, en el primer cuadrante. Y es positivo en el segundo cuadrante, mira, sentimos aquí, el seno es positivo. Entonces como aquí el seno es positivo, tú lo que haces es que dibujas este ángulo de 30, lo dibujas en el segundo cuadrante, mira cómo se dibujó acá. Simplemente lo vas a dibujar en el segundo cuadrante y siempre lo vas a dibujar en el eje X, con respecto al eje X. Nunca lo vas a ubicar en el eje Y, siempre en el eje X. Entonces pregunta, si esto vale 30 grados, la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo de acá a acá? Todo desde el eje, desde 0 hasta acá, hasta esta línea, desde esta línea hasta esta línea, ¿cuánto vale este ángulo? A ver, dime tú cuánto vale este ángulo. Si todo mide 180, todo esto mide 180, ¿cierto? Si todo esto mide 180 y esto mide 30, entonces ¿cuánto mide esto de acá a acá? Simplemente sería 150 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 150 más 30, pues me da 180. Es lo que le falta para llegar a 180. Entonces, este ángulo sería la otra respuesta. Respuesta número 2, 150 grados. Y ahí se acabó el problema A. Eso era lo que había que hacer en el problema A. Simplemente, primero buscar en la tablita y segundo aplicar esta regla de todos sentimos tantas cosquillas. Dibujar el ángulo y hallar lo que le falta para llegar al eje X, ¿sí? A ver, vamos a hacer... bueno, antes de seguir con el problema B, la respuesta la debes dar en radianes. Entonces, ya tenemos estas dos respuestas. ¿Cómo harías para pasar este 30 a radianes? Entonces tienes que hacer una regla de 3. Si 180 grados es pi radianes, recuerda la regla mnemotécnica que 180 grados es pi radianes, entonces 30 grados, ¿cuánto es? Simplemente con esta reglita de 3 ya puedes pasar estos ángulos a radianes, ¿sí? Aquí haces esta operación, dices que x es 30 por pi sobre 180. Mira, 30 por pi sobre 180, se van los grados. Y me queda que esto vale pi sextos, ¿sí? Pi sextos se le saca tercera y tercera. Y se le cancelan los ceros, queda pi sextos. O sea que la respuesta ya sería pasar estos dos ángulos a radianes. Y aquí te ayudé pasando el primero a radianes. Ya sea que tú pases este 150 radianes simplemente copiándolo aquí y haciendo la regla de 3 correspondiente. Muy bien. Continuemos con la parte B. Entonces la parte B ya dice, hallar los posibles ángulos θ que están en el intervalo 0,2 pi, sí. Entonces, sí, el coseno de θ vale 1/2. Entonces pregunta, con esta tablita, ¿para qué ángulo vale el coseno de θ 1/2? A ver, dime tú, ¿para qué ángulo el coseno de θ vale 1/2? Mira. Para 60 grados, ¿cierto? Mira, es raíz de 1 sobre 2, o sea, es 1/2. O sea que ya tenemos una respuesta, ¿cierto? Lo mismo que el problema que acabamos de hacer.
La respuesta uno sería ¿cuál? 60 grados. Y falta la otra respuesta. ¿Cómo así que la otra respuesta? Sí, porque mira que aquí te dicen que coseno de teta vale 1/2, o sea que es positivo. Pregunta, en estos 4 cuadrantes, ¿dónde el coseno es positivo? Entonces la respuesta es en el primer cuadrante, que todos son positivos, y en el cuarto cuadrante, mira que el coseno es positivo. O sea que tú lo que haces es que dibujas este ángulo que tú pusiste acá, este 60, lo dibujas en el cuarto cuadrante. Y siempre formando un ángulo con el eje X, mira. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale todo este ángulo de acá? Todo este ángulo rojito, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? ¿Tú qué crees? ¿Cuánto valdría ese ángulo rojo? ¿Cuál sería la respuesta? Recuerda que toda la vuelta, ¿cuánto mide? Toda la vuelta de una circunferencia, ¿cuánto mide? 360 grados, ¿cierto? Y si a 360 le quitas 60, ¿cuánto da? 300, ¿cierto? O sea que la respuesta 2 sería 300 grados. Mira lo sencillo. Esa es la parte B. Y sigue la parte C. Entonces en la parte C la tangente vale -1. Haces exactamente lo mismo. Buscas para qué valores la tangente vale 1. Y recuerda que eso lo vimos antes. La tangente vale 1 para 45. Porque la tangente es seno sobre coseno. Se van, como tienen los mismos valores. Entonces esto se va con este. Y queda que la tangente de 45 vale 1. Entonces la respuesta es 45. Pero como es -1. Ojo, como es -1, ¿en qué cuadrante la tangente es negativa? Negativa. Mira, la tangente es positiva. Aquí en el primero y en el tercero. O sea que ¿en qué cuadrantes es negativa? En el segundo y en el cuarto. O sea que simplemente dibujas los ángulos en el segundo y en el cuarto. Dibujas los ángulos de 45 y haces la misma operación que hicimos ahora y te tiene que dar esto, 135 y 315. Ok, continuemos con el problema número 8. Dice, completar la tabla y hallar los ángulos A, B y C. Entonces mira, te están dando esta tablita. Y te dan unos espacios vacíos. ¿Sí? O sea que hay que completar esta tabla. Y fuera de eso hay que hallar cuál es el ángulo A, cuál es el ángulo B y cuál es el ángulo C. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿tú cómo harías este problema? Dime. ¿Cómo hallarías, por ejemplo, el coseno y la tangente de este A? ¿Cómo completarías estos dos valores? Dime qué se te ocurre. Recuerda que anteriormente hicimos un problema parecido, que nos daban el seno y nos pedían hallar las otras dos. ¿Cómo era que nosotros hacíamos ese problema? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas que dibujábamos el triángulo, cierto? Dibujas el triángulo, ¿sí? Entonces simplemente haces el valor, anotas los dos valores, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que sería raíz de 3 sobre 2, y hallas el tercer ángulo, y ya con esto, completando el triángulo, hallas el tercer lado, y completando el lado simplemente con el teorema de Pitágoras ya tienes los valores y ya puedes hallar el coseno y la tangente, bien sencillo, o sea que ya puedes completar la tabla con eso, ¿sí? Pero también tienes que dar los ángulos. Entonces te voy a explicar cómo hallar el ángulo A. Mira, el ángulo A simplemente lo que tienes que hacer es mirar aquí, en esta tablita que ya te había explicado, mirar para qué ángulo el seno vale raíz de 3 sobre 2. A ver, en esta tablita, ¿para qué ángulo el seno vale raíz de 3 sobre 2? Dime tú. ¿Para quién? Para 60, ¿cierto? Mira, el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Entonces simplemente lo que tú tienes que hacer es dibujar el ángulo, como vale 60 grados, lo dibujas donde el seno es negativo. A ver, pregunta, ¿dónde el seno es negativo? ¿En qué cuadrantes el seno es negativo? ¿Dónde el seno es negativo? Mira, en el primero todos son positivos y en el segundo el seno es positivo. O sea que el seno es positivo en el primero y en el segundo. O sea que ¿dónde es negativo? Pues en el tercero y en el cuarto, ¿cierto? Entonces simplemente dibujas en el tercer ángulo, dibujas un ángulo de 60, en el tercero dibujas un ángulo de 60 y pues se lo sumas a 180, esto te va a dar 240, sería la respuesta 1. Y en el cuarto dibujas un ángulo de 60 y a 360 le restas 60 y te daría 300. Ahí están las dos respuestas, la respuesta del cuadrante 3 y la respuesta del cuadrante 4. O sea que haces lo mismo para B y C, ¿sí? Así de esa misma forma, como yo te acabo de explicar para el ángulo A, haces para B y para C lo mismo, el triángulo y después el análisis de estos cuadrantes. Muy bien, vamos con el problema número 9. Dice, hallar el valor de secante de 7π12. Mira lo que te preguntan. A ver, ¿tú qué crees que habría que hacer ahí? Dime. ¿O tú qué harías? A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué harías tú ahí?
Bueno, lo primero que tienes que hacer, en mi opinión, es pasar este valor que te dan en radianes. Recuerda que siempre que te hablen de pi están hablando de radianes. Pasar este valor de radianes a grados. ¿Cómo lo pasas a grados? Pues simplemente reemplazas el pi por lo que vale. ¿El pi cuánto vale? 180 grados. ¿Sí? Recuerda la regla mnemotécnica. Y aquí simplemente hago la operación y me da que esto vale 105 grados. Entonces, ¿cuánto vale la secante de 105 grados? Cierto que esa no estaba en la tablita que vimos ahorita. Mira, en esta tablita no está, en esta tabla no está, ¿cierto? Entonces, como no está en esta tabla, entonces hay un problema. Y es que tenemos que hallar este ángulo. ¿Cuánto vale en términos de estos ángulos de acá? ¿Por qué? Porque mira que la tablita que nosotros tenemos nos permite hallar todas las funciones trigonométricas de estos ángulos, de 30, de 45 y de 60, ¿cierto? Entonces te hago una pregunta. ¿Tú cómo puedes obtener este ángulo de 105 con estos ángulos de acá? O sea, ¿cómo puedes sumar 2 de acá o restar 2 de acá para que te dé 105? A ver, dime. 105 es ¿qué más qué? Es 60 más 45, exacto. 60 más 45 es 105, ¿cierto? Entonces mira lo que vamos a hacer. Nos están preguntando la secante de 105. O sea, la secante es ¿qué? La inversa del coseno, ¿cierto? O sea que 1 sobre coseno de 105. O sea, 1 sobre coseno de 60 más 45. Porque recuerda que 105 es 60 más 45. Entonces ahora vamos a hallar este valor. ¿Y cómo vamos a hallar este valor? Mira cómo lo vamos a hacer. Para hallar este coseno de 60 más 45, vamos a aplicar la identidad que te dije al principio de este video, que dice lo siguiente, que coseno de A más B, o sea, el coseno de una suma, es coseno de A por coseno de B, menos, aquí hay un error, permíteme yo lo corrijo, ok, entonces el coseno de A más B es el coseno de A por el coseno de B, menos seno de B por seno de A. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es decir que A vale 60 y que B vale 45. Mira lo sencillo. A vale 60 y B vale 45. Entonces simplemente reemplazas en esta formulita de acá, reemplazas el A por 60 y el coseno y el B por 45. Entonces simplemente sería coseno de 60 por coseno de 45 menos seno de 45 por seno de 60. Mira cómo se simplificó el problema. Y simplemente con esto, para hallar este seno, coseno de 60 y de 45, ¿qué es lo que uno hace? Si te acuerdas, recurrir a esta tabla, ¿cierto? Entonces recuerdas la tablita y simplemente reemplazas con los valores de esta tabla, reemplazas aquí. Por ejemplo, el coseno de 60 vale ¿cuánto? Vale un medio, ¿cierto? Raíz de 1 sobre 2, que es un medio, entonces reemplazas aquí un medio. Después, el coseno de 45, ¿qué es? Raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Entonces ese raíz de 2 sobre 2 lo reemplazas aquí. Menos seno de 45 es que raíz de 2 sobre 2 lo reemplazas acá. Y el seno de 60 que es raíz de 3 sobre 2 lo reemplazas acá. Y haces esta operación e inmediatamente ya tienes cuánto vale el coseno de 60 más 45. O sea, ya tienes el coseno de 105. Entonces, con el coseno de 105, al hacer esta operación simplemente lo inviertes, porque mira que es 1 sobre eso. Entonces al invertirlo ya te da la respuesta. Ok, vamos con el problema número 10, ya vamos a terminar. Entonces el problema número 10 te dice hallar el valor de seno de pi doceavos. Entonces, a ver, pregunta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ahí? ¿Tú qué harías primero? ¿Pasar este pi doceavos a qué? A grados, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Pues reemplazas que pi vale 180, mira. 180 sobre 12. Y eso te da 15 grados, ¿cierto? Entonces 15 grados, la pregunta es, ¿cómo podemos obtener a partir de estos ángulos el 15 grados? A ver. ¿Tú qué crees? ¿Con una suma? ¿Con una resta? ¿Cómo se puede? Se puede a 60 restarle 45, ¿cierto? O a 45 restarle 30, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos están preguntando acá es el seno de 15. O sea, el seno de 45 menos 30. Pero también se puede hacer así, de 60 menos 45, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es esto, es el seno de 45 menos 30. ¿Y después qué hago? A ver, si me cogiste el problema pasado, dime qué hago. Aplicar la identidad. De las identidades de arriba, el seno de una resta.
El seno de una recta es igual a ¿qué? A seno de A, coseno de B, menos seno de B, coseno de A. Entonces simplemente lo que haces es decir que A vale 45 y que B vale 30. Reemplazas esto acá arriba, te queda esto, ¿sí? Seno de 45, coseno de 30, menos seno de 30, coseno de 45, reemplazando lo que vale A y lo que vale B. Y simplemente ya recuerdas los valores de la tabla, los reemplazas acá y al reemplazarlos ya inmediatamente te da el valor de seno de 15, que es 45 menos 30. Y eso es lo que están preguntando. Esa sería la respuesta. Y para finalizar, vamos a hacer el problema número 11. Dice, si seno de t es igual a 3 quintos, donde t se encuentra entre pi medios y pi, y coseno de s es igual a 4 quintos, donde s se encuentra entre 0 y pi medios, hallar todo esto. El seno de s, el coseno de t, el seno de t más s, el coseno de t más s, la tangente de t más s y la tangente de t menos s. Entonces, a ver, vamos a hacer este problemita, ya para afianzar todos los ejercicios que hemos visto el día de hoy, y terminamos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Que t, como te dicen que están entre pi medios y entre pi, a ver, ¿cuánto vale pi? 180, ¿cierto? Y pi medios, pues 90, ¿cierto? O sea que este ángulo está entre 90 y 180. 90 y 180. Si un ángulo está entre 90 y 180, te hago una pregunta, ¿en qué cuadrante está? ¿Cierto que está en el segundo cuadrante? O sea que mira, t está en el segundo cuadrante. Y lo mismo con s. Está entre 0 y pi medios. Pi medios es 90, o sea que s está entre 0 y 90. ¿Qué ángulos están entre 0 y 90? Los que están en qué cuadrante. En el cuadrante 1, ¿cierto? Esto es lo primero que tú tienes que saber. Siempre que te den esto, decir en qué cuadrante están, de qué cuadrante se están hablando. Entonces aquí decimos que t está en el segundo cuadrante y que s está en el primer cuadrante. Ok, entonces ahora sigamos con este procedimiento. Simplemente te voy a repetir cómo hicimos los problemas del principio. Si a ti te daban el seno, ¿cómo hacías tú para hallar las otras funciones trigonométricas? ¿Qué es lo que uno hace? Simplemente recordar que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo dibujas en el triángulo, mira, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 quintos. Para el ángulo T, este es el ángulo T, y lo mismo para el S, mira, coseno de S vale 4 quintos. ¿Y el coseno es qué sobre qué? Adyacente sobre hipotenusa, mira, adyacente sobre hipotenusa. Entonces dibújale el triangulito para el ángulo T y el triangulito para el ángulo S. Listo, te hago una pregunta. Hasta el momento, ¿qué falta en este triángulo? A ver, ¿qué te faltaría hallar en este triángulo? ¿Qué te faltaría hallar en este triángulo? Este lado, ¿cierto? ¿Y este lado con qué teorema se halla? Con el teorema de Pitágoras. Y lo mismo para este triangulito, te faltaría hallar este lado. Entonces, empleando el teorema de Pitágoras, ¿este lado cuánto vale? 25 al cuadrado, perdón, 5 al cuadrado da 25, menos 9, que es 3 al cuadrado, da 16, y la raíz de 16 vale 4, o sea que este lado vale 4. Y lo mismo con este triángulo. Entonces ahí simplemente hallamos estos dos lados con el teorema de Pitágoras. Y ya con el triangulito ya se pueden hallar todas las funciones trigonométricas del ángulo T y todas las funciones trigonométricas del ángulo S, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma, mira. Primero, concéntrate en este triangulito T, en este triángulo T. Concéntrate en este triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, el seno de T es igual a ¿qué? Seno de un ángulo es igual a ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. O sea, 3 quintos, mira, 3 quintos. Coseno es igual a ¿qué? Adyacente sobre hipotenusa. O sea, 4 quintos, mira. Y la tangente es igual a ¿qué? La tangente del ángulo T. Opuesto sobre adyacente. O sea, 3 cuartos, mira. Y aquí tienes que tener cuidado. Tienes que poner los signos. Porque recuerda que el ángulo T está en el cuadrante 2. Entonces vamos a ponerle los signos a esto. Entonces, como está en el cuadrante 2, mira, de todos sentimos tantas cosquillas, recuerda. En el cuadrante 2, ¿quién es positivo? El seno, ¿cierto? El seno. Mira, el seno es positivo. Y las otras dos son negativas. ¿Sí ves? Entonces, por eso le pongo aquí más, le ponemos más al seno y a las otras dos negativas. Y lo mismo para la S. Para la S, ¿está en qué cuadrante? En el cuadrante 1. Y en el cuadrante 1, ¿quién es positivo? Todos, ¿cierto? Entonces, como todos son positivos, aquí se le pone más y más. Todos positivos. Y el seno, el coseno y la tangente se hacen de la misma forma que para el ángulo T, ¿sí? Entonces ahí simplemente ya tenemos la respuesta de la parte A. La parte A, pues la respuesta sería seno de S. Sería esta respuesta que tú ves aquí, 3 quintos. Ya tenemos la respuesta de la B,
que sería el coseno de t, que sería este, menos 4 quintos. Y nos falta por hallar la c, d, e y f. ¿Cómo tú hallarías esta c, d, e y f? ¿Cómo hallarías estas cuatro opciones? A ver, ¿tú qué me dices? ¿Empleando qué concepto o qué fórmula? ¿Cómo hallarías, por ejemplo, estas? La respuesta es la siguiente. Hay que utilizar las identidades. El seno de una suma, por ejemplo la c, mira, que es seno de t más s, puedes utilizar esta identidad, seno de a más b, diciendo que a vale t y b vale s. Entonces simplemente en esta formulita reemplazas el a por t y el b por s, y simplemente te quedaría seno de t, coseno de s, más seno de s, coseno de t. Y el seno de t ya lo tienes, míralo acá. O sea que simplemente con estos valores de acá arriba se reemplazan aquí y ya obtienes la c. Y lo mismo la d, la haces con esta fórmula de la suma. Y lo mismo la tangente de t más s, lo haces con esta fórmula, y la tangente de t menos s lo haces con esta fórmula, y reemplaza los valores que están acá arriba dentro de estas fórmulas. Y eso sería todo por hoy. Eso era lo que te quería compartir. El tema de trigonometría es un tema que hay que estudiarlo, hay que rayarle. La única forma de entender esto es estudiando. Y ya para finalizar, quiero pues primero que todo darte las gracias. Termino con el lema de siempre: prepárate para el camino a la excelencia. Es muy importante que tú decidas ser un estudiante excelente, que quiera ser un estudiante excelente. Recuerden que en la universidad y en el colegio se necesita gente que realmente quiera estudiar. Entonces es muy importante para tu vida prepararte para el camino. ¿Cómo se consigue eso? Con más amor, con más disciplina, con más fe, con más esperanza. Recuerda visitar mi página, que es esta que tú puedes ver acá, y el Señor Jesucristo te bendiga y esté contigo hoy y siempre. Muchas gracias. Hasta luego.